El Niágara en bicicleta. Es el Niágara en bicicleta. Es el Niágara en bicicleta. Se produjo una información importante y tranquilizadora, que es la que dio la ministra de Interior y Policía, Farideh Raful, quien aseguró que la tasa acumulada de homicidios en el país se ha mantenido en 7.5. Es lo que le atañe a ella como ministra de Interior y Policía. ¿Por qué? Porque ellos están manejando las estadísticas. ¿Cuándo baja? ¿Cuándo hay mayor incidencia de criminalidad? ¿Cuándo la delincuencia se dispara? Sí, sí. Un acontecimiento sumamente importante lo que está ocurriendo en materia de reducción de la tasa de homicidios en el país. Por primera vez bajamos a 7.5 por cada 100.000 habitantes. Vamos a eso entonces, ni cuando Leonel había criminalidad, ni cuando Danilo había criminalidad, ni en este gobierno hay criminalidad, porque en los tres últimos gobiernos, cada vez que ellos sacan los resúmenes, siempre la criminalidad vive bajando, pero los atracos y los asesinatos no se acaban. En este país, el que se lleva de los políticos, si el que se lleva de los políticos en este país, ni hubiese criminalidad, ni hubiese pobre. ¿Cree usted que la criminalidad está bajando, como dice la ministra de Interior y Policía, Farideh Raful? Farideh Raful, hablar de que la República Dominicana tiene la tasa de homicidio más baja de toda su historia moderna, o sea, mientras en el mundo de Farideh la tasa de homicidio se redujo a los niveles más bajos de toda la historia, el mundo real del pueblo dominicano dice todo lo contrario a lo que usted en su rueda de prensa quiere hacernos creer. Mientras el político nos dice que estamos en el mundo de Farideh, el mundo real nos golpea fuerte, con altos niveles de inseguridad. En la calle y en las noticias lo que vemos son casos espantosos en donde no hay el más mínimo respeto a la vida de un ciudadano y de una ciudadana de la República. Que espanta solo decirlo. Un tiroteo registrado durante un teteo en el barrio La Francia de Villa Duarte mostró la intranquilidad en la que se encuentra ese populoso sector donde los residentes aseguran que las fiestas se prolongan a diario hasta la madrugada. Vamos hasta Villahermosa. Allí un atraco a mano armada tuvo lugar cuando dos delincuentes irrumpieron en un almacén llevándose dinero en efectivo, bebidas alcohólicas y otros objetos de valor. Las cámaras de seguridad captaron el momento en el que los asaltantes penetraron como si fueran los dueños del lugar, sembrando pánico entre las personas. En medio del robo, uno de los criminales gritó a su cómplice que asesinara a la mujer encargada del establecimiento, generando una escena de terror que dejó a la víctima en estado de shock. Las autoridades ya investigan el caso y analizan las grabaciones para dar con los responsables. Los comerciantes de la zona exigen mayor seguridad ante el aumento de casos delictivos. Porque aquí hay una inseguridad terrible. Yo tengo un desencanto, que yo lo que quiero irme de aquí de Corona Plaza. Una por el agua y otra por la inseguridad que tengamos. Es una cosa terrible. Ya aquí uno no puede salir con una cartera. Tiene uno que salir con un chompicito pequeño porque las carteras se las arrebatan a uno, creyendo que van cosas buenas y dinero ahí. Entonces, imagínese, ¿qué vamos a hacer? La hija mía me dice, mami, tenga la puerta del frente, no la ponga sin candado, téngala con candado, mami. Que estoy pensando que puede venir un envío ahí a mi casa y atracarlo a él y atracarme a mí. Y así es. Sentarse en horas de la noche enfrente de sus viviendas está prohibido. Y si lo hacen, se arriesgan a ser asaltados o heridos por los delincuentes que están al acecho. La delincuencia está muy mala y la verdad hay que decirla. Uno no se puede sentar ahí porque de una vez un celular se lo quitan a uno. Está atemorizado por eso, hay que cenar temprano, hay que salir de estos alrededores temprano, usted ve, porque uno teme que lo vayan a atracar y a matar también.
Sí, hay que tener precaución para andar aquí, porque cuando viene a ver lo atracan. Aseguran que pese a la presencia de patrullas policiales en varias calles, los atracadores se les hacen un servicio de inteligencia para cometer sus fechorías. Indican que la mayoría de delitos los cometen antisociales a bordo de motocicletas, por lo que el temor arropa los indefensos ciudadanos. Aseguran que los teteos se escenifican sin control, perturbando la paz del barrio y la del sector. Los videos captados por las cámaras del establecimiento muestran pistoleros llegan a la calle A, esquina calle B, C y D, y sin mediar palabras abren fuego en contra de Frankeli Santana, Lisandro Méndez de 21 años y Yandel Heredia de 24. Para los comunitarios, los enfrentamientos entre líderes de banda en Villa Duarte no es algo nuevo y consideran que la policía debe lograr un patrullaje permanente en sus calles y así evitar los conflictos. Toda la noche casi, todos los fines de semana. Casi todos los fines de semana. De acuerdo a varios comunitarios que no quisieron hablar ante las cámaras por temor a represalias, aseguraron que el conflicto se originó entre miembros de bandas rivales. Recientemente, 3 presuntos delincuentes fueron encontrados muertos, lo que evidencia el nivel de delincuencia que afecta a la Guayiga de Pedro Brán. Varios comunitarios que no quisieron hablar ante las cámaras, pero sí pidieron la intervención urgente de las autoridades para así evitar que la comunidad se convierta en tierra de nadie. Al asegurar que la presencia de agentes policiales es escasa e incluso nula en varios sectores de Capotillo, residentes del populoso barrio temen que las bandas siembren terror. ¿Qué está haciendo la policía? ¿Qué está haciendo la policía? No está haciendo nada, mía. Está acabando con nosotros, nos tiene aforrado esta delincuencia. Luego de que un enfrentamiento a tiros entre 2 grupos durante el fin de semana provocó la muerte del adolescente Jowin Carlos Polanco y dejó herida a otras 3 personas, moradores exigen la intervención del sector. Yo diría que sí, la policía debería intervenir más aquí en esta zona, porque aquí la policía no se ve, aquí la policía brilla por su ausencia. La tasa de homicidios continúa en declive, según la ministra de Interior y Policía. 90% dice que no y un 10% dice que sí, que ha bajado la criminalidad.